Buenas tardes, mis hermanos y mis hermanas en Cristo. Me alegra muchísimo el que podamos nuevamente tener este encuentro con la palabra de Dios y así compartirles un poquito de lo que dice esta hermosa escritura, que para nosotros tiene un significado muy profundo, pues ciertamente a través de ella Dios nos habla a cada uno de nosotros. Y para comenzar me gustaría orar contigo. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por el gran amor que nos tienes, por la inmensa bondad que manifiestas a través de tu Hijo Jesucristo, y por tu Espíritu Santo, Señor nuestro, quien nos bendice día a día con su santa y bendita presencia en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por ello, y te rogamos, querido Padre, que tú guíes nuestros corazones, nuestras mentes, Señor nuestro, para que juntos podamos explorar lo que dice tu palabra y así crecer a través de la misma. Ayuda, Señor nuestro, a nuestro entendimiento. Ayuda, Padre Celestial, para que todas nuestras dudas queden disipadas a través de tu santa y bendita palabra. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador, te agradecemos y te pedimos. Amén y amén. Me gustaría, mi hermano y mi hermana, que tengas tu Biblia abierta. Recordarás que hice un pequeño post hace un momento para que buscásemos con anticipación el pasaje bíblico que es Juan capítulo número 5 del versículo número 1 al versículo número 9. Y el tema que hemos visto, que estamos viendo hasta el día de hoy, es estaré con ustedes siempre, la promesa que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos hace en Mateo 28:20. Y el subtema que queremos abordar el día de hoy es ¿quieres quedar sano? De hecho, es una pregunta. Ese es el subtema que vamos a ver el día de hoy. ¿Quieres quedar sano? Basado en Juan capítulo número 5 del versículo 1 al versículo número 9, que en un momento leeremos. Pero antes de comenzar la lectura de la palabra de Dios, me gustaría decirte algunas cosas para comenzar a entrar realmente en materia. Tenemos que hacer una pregunta reflexiva muy fuerte para tu vida y para nuestra vida. Y es esta. ¿Es posible sobreponerse al pasado? ¿Habías pensado en esto, mi hermano y mi hermana? ¿Es posible que tú y yo nos sobrepongamos al pasado? Digo esto porque al final el pasado se convierte en una difícil carga de llevar. Es algo que es muy difícil de llevar en la vida de cada uno de nosotros. Lo más probable es que nos haga sentir que nos encontramos realmente atrapados. Cuando es una difícil carga de llevar nuestro pasado, nos hace sentirnos atrapados, sin poder escapar. Puedes ser atrapado en el resentimiento, apresado por unos padres que no te escuchan. De hecho, el no sobreponernos al pasado nos puede hacer caer en una adicción que no podemos dejar. Además, cabe hacer la pregunta, ¿cómo hacerlo, verdad? Porque a lo mejor suena muy románticamente decir, bueno, te has sobrepuesto a tu pasado, nos hemos sobrepuesto a nuestro pasado. Algunas personas dirían, no, bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo sobreponernos al pasado? Es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Aunque no podemos cambiar lo que ocurrió, eso también tenemos que decirlo y dejarlo muy claro como si una base que queremos dejar antes de comenzar nuestro estudio bíblico. No podemos cambiar lo que ocurrió en nuestra vida. No lo podemos cambiar. Por eso se llama pasado, porque ya pasó. Es un hecho lamentable en algunas ocasiones, pero ya sucedió. No tenemos una máquina del tiempo para volver a ese momento en la historia de nuestra vida y así cambiar nuevamente los acontecimientos. No contamos con eso. Es decir, no podemos cambiar lo que ocurrió en nuestra vida. Lo que sí podemos, y eso es lo que queremos hablar el día de hoy, lo que sí podemos cambiar es el efecto que tiene en nosotros, o sea, ese pasado, el efecto que tiene en nosotros hacia el futuro. Eso es lo que sí podemos cambiar. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar el efecto que tiene en nuestro futuro. De eso vamos a hablar.
Si en este momento, también hay que decirlo, nos encontramos luchando con nuestro pasado y esto ha afectado nuestro presente y no podemos ver un buen futuro, existen dos preguntas que necesitan ser respondidas. La primera de ellas es, ¿realmente quieres sanar? Si te encuentras con una persona a tu lado el día de hoy, me gustaría que le preguntaras a esta persona con mucho respeto, ¿realmente quieres sanar? Me gustaría que esa persona te preguntara a ti, ¿realmente quieres sanar? Esta pregunta podría parecer algo extraña. Y en verdad, sí parece un tanto extraña. Sin embargo, nuestra respuesta mostrará una vital y necesaria verdad que vamos a ver el día de hoy. Y para comenzar en ese sentido, para entrar ya en materia, me gustaría que abrieras tu Biblia en Juan capítulo número 5, del versículo número 1 al versículo número 9, y me gustaría que la mantuvieras abierta porque vamos a estar viendo este pasaje bíblico parte por parte, que es muy interesante y va a ser de mucha bendición. Recordarás que la palabra del Señor siempre se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera, Juan 5, 1 al 9. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo era Betzatá. En la Reina Valera usted recordará, mi hermano y mi hermana, que se llama Betesda, y realmente es una variación. En estos pórticos, dice la Escritura en el versículo número 3, en estos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar allí, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Dios bendiga la lectura de su palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces, mi hermano y mi hermana, la pregunta que hacemos desde el principio es la primera pregunta, después vamos a ver la segunda pregunta, ¿cómo hacerlo? Primero queremos ver, ¿quieres ser sano? ¿Quieres quedar sano? Porque esa es la pregunta que Jesús le hace a esta persona y la pregunta que la palabra de Dios también nos dice a nosotros el día de hoy. Por eso me gustaría que subrayaras esa pregunta en la mente, en el corazón, ¿verdad? ¿Quieres quedar sano? Cuando estaba leyendo la escritura, mi hermano y mi hermana, me hice yo esta aseveración dentro de mí. ¿Qué pregunta más extraña, no te parece? Nunca me imaginé hacer una pregunta así en todos mis años de pastor. De hecho, un servidor ha tenido la bendición de ver un nacimiento y también ha tenido la bendición de despedir a un hermano, una hermana que es llamado a la presencia del Señor. Es decir, he tenido un bebé recién nacido en mis brazos y también he despedido a un hermano o una hermana que ha sido llamado a la presencia del Señor. Y en todos mis años de ministerio jamás me imaginé hacer una pregunta así a un hermano que se encuentre enfermo. ¿Quieres quedar sano? Es verdad, yo nunca he hecho esa pregunta, pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que escudriña los corazones y los pensamientos, es decir, sabe todo sobre nosotros, no nos extraña que haga esa pregunta tan fuerte. ¿Por qué? Porque Él sabe completamente nuestra vida. Sabe de nuestro diario caminar, de nuestros momentos mejores, de nuestros momentos peores. Cuando somos el mejor cristiano del mundo o cuando somos aquella persona que no lo es. Él nos conoce.
Por eso es que Él sí puede hacer esa pregunta. Y esa pregunta no solamente te la hace a ti, también me la hace a mí, nos la hace a cada uno de nosotros el día de hoy el Señor a través de su palabra. ¿Quieres quedar sano? Es una pregunta muy fuerte. Una pregunta muy, muy fuerte. Nuestra única pista para saber por qué le hace esta pregunta es lo que dice la palabra de Dios en el versículo número 6. Si fijas la mirada en el versículo número 6, dice de la siguiente manera: cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo, se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así. Le preguntó: ¿quieres quedar sano? La pista que nos encontramos para que nuestro Señor y Salvador Jesucristo le haga esta pregunta a esta persona que se encuentra enferma es esta: cuando Jesús lo vio ahí. Esa es nuestra pista. No lo vio casualmente, por eso es que es nuestra pista, sino que lo observó profundamente. Y lo que nuestro único y suficiente Salvador, lo que vio, fue una persona que tenía 38 años de estar enferma. Él lo vio de una manera completamente diferente. La justificación y la respuesta de esta persona fue que no tenía ninguna clase de ayuda. Y así lo expresa en el versículo número 7. Le dice así. Ve lo que dice la palabra de Dios al respecto. En el versículo número 7 le dice: Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Y es bastante interesante el pasaje bíblico en ese aspecto, pues se dice que en ese estanque bajaba un ángel del Señor y cada vez que se agitaban las aguas, el primero que entraba, ese quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Me imagino la expresión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en ese sentir. Es como aquella persona que lo ve fijamente a los ojos a uno y le dice: ¿en serio? ¿En serio? ¿Nadie te ha podido ayudar? ¿Alguien siempre llega antes que tú? O sea, me estás diciendo que en 38 años no pudiste acercarte al estanque ni siquiera una pulgada. ¿De veras? ¿Eso es lo que me estás diciendo? En todos esos 38 años, ¿no pudiste persuadir a alguien que te ayudara a entrar? Por eso la pregunta es muy fuerte. La pregunta que hace nuestro Señor y Salvador Jesucristo tiene una fuerza impresionante. Pues le está diciendo: ¿quieres quedar sano? A lo que él jamás respondió sí. No obstante, nuestro Señor lo sanó. Y es bastante interesante, ¿no te parece, mi hermano y mi hermana? Para nosotros, esa misma pregunta que Dios hace hizo en aquel momento, nos la hace ahora a nosotros. ¿Quieres quedar sano? ¿Quieres recuperar tu vida? ¿Quieres ser una mejor persona? ¿Quieres dejar atrás tu pasado? ¿Quieres dejar atrás lo que pasó cuando eras niño o cuando eras niña que te lastimó tanto? ¿Quieres ser una persona sobria? ¿Estás listo para un nuevo día? ¿Estás lista para un nuevo día? ¿Estamos listos para deshacernos de todo aquello que nos tiene atrapados, que nos tiene atados y que no nos deja avanzar en la gracia y el conocimiento de nuestro buen Dios? Mi hermano y mi hermana, la vida
se siente estancada cuando no progresa. Y eso es una gran verdad. Es decir, cuando batallamos contra el mismo problema una y otra vez. Porque esta persona se encontraba así durante 38 años. Y estaba batallando con lo mismo todos esos años. Y por eso la pregunta de nuestro Señor. Y por eso la pregunta que nuestro Señor nos hace el día de hoy. Es la misma pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres sanar? ¿Quieres dejar atrás todo lo que pasó? ¿Quieres ser esa persona que Dios quiere que seas? ¿Quieres dejar atrás todo el pasado, recuperar tu vida y ser una mejor persona? ¿Quieres dejar de batallar con los mismos temores? ¿Te gustaría dejar de luchar contra las mismas costumbres o complejos? Es ahí, mi hermano y mi hermana, cuando sentimos que todos llegan al estanque antes que nosotros y nadie quiere ayudarnos. Ahora bien, ya sabemos la pregunta. La pregunta es, ¿quieres sanar? ¿Quieres quedar sano? Me imagino que la respuesta va a ser sí. Pero también me imagino que te estás haciendo la pregunta obligada. ¿Cómo vamos a llegar a ese punto? ¿Cómo vamos a dejar todo aquello que nos tiene atados? Y justamente esa es la segunda pregunta. ¿Cómo dejar todo lo que obstruye nuestra relación con Dios? Todo aquello que entorpece nuestra relación con Dios. Es decir, ponte en pie y hazlo, ¿verdad? Ve lo que dice la Escritura. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo ve nuestra vida, camina hacia nosotros y nos dice estas palabras. En el versículo número 8 le dijo a él y también nos dice a nosotros, ¿verdad? Le dice, levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Cuando vemos esta porción de la Escritura, mi hermano y mi hermana, lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo le está diciendo a él y también nos dice a nosotros es ponte en pie y hazlo, actúa, busca ayuda con esa adicción. Tú y tu familia se lo merecen. Nos invita a hacer algo radical con nosotros. Es decir, nos rompe con todo aquello que te está obstruyendo para salir adelante. Deshazte de todo ese pasado. Limpia el gabinete y tira todo ese licor. Dios nos invita a ser radicales en ese sentir. Por ejemplo, ponle filtro a tu teléfono o a la computadora para que no te llegue más pornografía. Dios nos invita a ser radicales en ese sentir. Deja de andar con malas compañías que solo entorpecen nuestra relación con Dios. Por ejemplo, habla con un consejero financiero para que te ayude a administrar todo lo que Dios te ha dado. En pocas palabras, mi hermano y mi hermana, ¿cómo lograrlo? Bueno, necesitamos creer en nuestro Señor Jesucristo. Me vas a decir, pero yo ya creo en Jesucristo. Por supuesto que sí, ya crees en Jesucristo, pero solamente nos falta creer lo que Jesucristo cree de nosotros. ¿Escuchaste bien? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo cree que nosotros lo lograremos. Por increíble que parezca, Él cree en que podemos levantarnos y comenzar de nuevo y salir adelante. Necesitamos creer lo que Él cree. Y lo que Él cree es que tú y yo lo lograremos. Pues por increíble que parezca, así es. Y una vez que sucede, una vez que hemos recuperado nuestro lugar, nuestro estatus
Es decir, donde Dios quiere que estemos, donde Dios nos quiere ver. Dios nos regala la misma advertencia que le hizo a esta persona que se encontraba enferma. Hay un pasaje que es una perla. Unos versículos después, ¿verdad? Porque el pasaje bíblico no termina. Yo solamente leí hasta el versículo número 9. Pero ya en el versículo número 14 nos da una hermosa advertencia, ¿verdad? Porque la primera parte que vimos es la pregunta es, ¿quieres ser sano? Sí, sí quiero serlo. Ok, entonces tienes que ser radical. Tengo que ser radical con mis decisiones. Tengo que tomar las cosas en serio. Tengo que levantarme, así como lo hizo él, tomar mi camilla y comenzar a avanzar. Tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y después la palabra de Dios nos hace una advertencia muy interesante para que no regresemos de nuevo a ese punto donde nos es muy difícil superar. Dice en el versículo número 14, si ves ahí en tu Biblia, en el versículo número 14 dice así: después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, o sea, a la persona que había tenido 38 años de enferma, a esta persona que había estado muy cerca de ese milagro y que durante 38 años no había encontrado quién, y que el Señor Jesucristo le dice, levántate y vámonos. A esta persona se le encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. ¡Wow! Es decir, no más. Hasta aquí. La advertencia entonces, mi hermano y mi hermana, es a no volver al pasado, sino solo avanzar al futuro de la mano de Dios. Esa es la advertencia que Dios nos hace. De una forma muy sencilla, muy tranquila, pero muy profunda en ese sentido. Muy, muy profunda. En primer lugar, nos habla de si queremos o no ser sanos. Y si nuestra respuesta es sí, entonces la palabra de Dios nos dice, hay que ser radicales, tienes que levantarte, tienes que hacer las cosas, tienes que dejar todo aquello que interrumpe tener una sana relación con Dios. Todo aquello que entorpezca nuestra relación con Dios, hay que dejarlo. Para llegar después a este punto, al punto donde el Señor nos diga, mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Y esta es la palabra de Dios para ti y para mí. Te invito, mi hermano y mi hermana, a orar. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por el enorme privilegio que nos das al acercarnos a tu palabra, la cual nos anima y nos exhorta a cambiar nuestra vida, para que así nuestra vida sea de victoria en victoria, para que así nuestra vida dé frutos dignos de arrepentimiento y podamos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro único y suficiente Salvador. Ayúdanos, Señor nuestro, a disipar todas nuestras dudas y todos nuestros temores, para así llevar a cabo lo que dice tu palabra. Te damos gracias, Señor, de antemano, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual sea la gloria hoy y siempre. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, es para mí un gran gozo el despedirme de ustedes y saber que hemos recibido un poco de lo que dice la palabra del Señor, donde nos anima y nos exhorta a cambiar nuestra manera de vivir hacia una norma mucho, mucho mejor. Recuerda, este domingo tenemos servicio completamente en español y estás invitado a través de este medio a las 10:30 de la mañana, primeramente el Señor. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.